Fin de semana ajetreado para la Guardia Civil de Huesca, en el que ha tenido que realizar 6 rescates en diferentes zonas del Pirineo aragonés. Con todo este trabajo, los especialistas de la unidad aérea acumularon un número elevado de horas de vuelo, por lo que tuvieron que agilizar al máximo las maniobras. La primera intervención fue el viernes, cuando un barcelonés se accidentó en las pasarelas de Monfalcó, lesionándose la rodilla. Le siguió otra lesión de rodilla, esta vez de una mujer, cuando descendía el cerro de Paterna. El sábado se produjo el mayor número de avisos en un corto periodo de tiempo. A las 12:20 se registró el más grave, con 2 montañeros franceses heridos en el pico Maladetas, uno de ellos con fractura de las costillas. El equipo y el otro montañero tuvieron que descender a pie porque la unidad recibió otro aviso en la zona de Canal Roya, donde una senderista guipuzcoana sufrió una caída. También en ese momento hubo otra llamada para atender un infarto de un hombre en la zona de Peña Oroel, cuando se dejó a este vecino de la Puebla de Alfindén en la Escuela Militar de Montaña de Jaca para ser llevado a Zaragoza. Se volvió a por la senderista, que sufría una rotura de tibia y peroné. El último accidente fue en el Barranco Formiga, donde los acompañantes del accidentado lo tuvieron que ir sacando a una zona abierta hasta que el helicóptero finalizó el resto de rescates.